al parecer es un problema que se está generando no en esta conexión, sino en varias. Entonces, algo como tal de la plataforma. Pero bueno, nos pudimos reunir por Meet y aquí salió ganando Google con nosotros en esta ocasión. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Gracias al Señor, tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente en este servicio dominical que llevamos a cabo en honor a nuestro Dios. Somos la Iglesia de Cristo Internacional. Valoramos mucho el poder confraternizar. Queríamos pasar un buen tiempo antes de comenzar esta reunión para charlar sobre un tema de conversación que se planteó con anterioridad, pero las dificultades técnicas hicieron que fuera un poco difícil. Pero estamos acá reunidos y qué bueno que podemos en este momento tomarnos un tiempo para reflexionar acerca de un tema bíblico, también para tomar la cena del Señor juntos, y para poder también después de la reunión, pues por este medio, compartir un poco más como hermanos, saludarnos, hacer comentarios y preguntas acerca de lo que hoy vamos a tratar. Pero bien, para dar inicio a nuestra reunión, muy importante lo que recomendaba Julián, que tengamos silenciados nuestros micrófonos, también apagado nuestro video para que tengamos una mejor experiencia de esta reunión. Y coloquemos en manos de nuestro Dios esta reunión, en primer lugar, orando. Entonces, acompáñenme, por favor, en una oración. Padre y Santo del Cielo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos en tu nombre. Gracias, Señor Dios, por este domingo que nos permite nuevamente reunirnos a través de este medio. Gracias, Padre, por los medios digitales, virtuales, que nos permites tener para no perder nuestra confraternidad, para seguir trabajando en nuestras relaciones, en el conocimiento de tu palabra, en nuestra cercanía contigo y en nuestra cercanía con los demás, Señor, porque si bien es cierto, estamos llamados a mantener la distancia física, no la distancia emocional, y mucho menos distanciarnos espiritualmente. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los que están aquí presentes. Padre, bendice este tiempo de la reflexión bíblica. Te rogamos por quienes no pudieron estar, tal vez por las dificultades técnicas, tal vez por otro tipo de dificultades, inclusive espirituales, Señor. Te rogamos porque puedas estar muy o favorecer mucho a todos nuestros hermanos, a todas las personas que tienen ese deseo, Señor, de acercarse a ti. Protégenos, Señor, en todo sentido, material y espiritualmente, en medio de la pandemia que vivimos, pero ante todo, Padre, espiritualmente. Y esperamos, Padre, que la reflexión que hoy tenemos preparada, Señor, sea algo que te dé la honra, la gloria, Padre Santo, y que sea fiel con el espíritu de las Escrituras, con tu Santo Espíritu. Te rogamos por nuestros hermanos adultos mayores, por nuestros hermanos que son vulnerables en este momento de pandemia, por quienes pueden estar pasando por algún tipo de dificultad material, económica, para que el amor entre nosotros se manifieste abundantemente, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de compartir. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien te hemos orado. Amén. Muy bien. Nuevamente bienvenidos en esta serie de reflexiones bíblicas. Hemos estado estudiando el Pentateuco, específicamente el libro de Éxodo, y aún más específicamente estamos estudiando los 10 mandamientos. Es que gran oportunidad tenemos de hoy reflexionar acerca de algo fundamental para la fe. En especial lo fue para la fe judía, como lo hemos mencionado, fue la constitución del pueblo judío como nación. Esto de los 10 mandamientos, una nación teocrática, o sea, gobernada por Dios, donde el gobierno no lo ejercen los hombres, sino Dios, o así debió haber sido. Entonces es muy importante, pero aún sigue siendo relevante para nosotros. Y para hablar con respecto al quinto mandamiento, hacíamos una pregunta. Bien conocido es en esta época que lo mejor es tener pocos hijos. Pero la pregunta era, ¿qué ventaja se le ve a tener muchos hijos? Creo que fue un poco forzado encontrar las ventajas, pero se encontraron.
se encontraron, quienes mencionaron acerca de la posibilidad de pronto de disponer de mayor ayuda, ya cuando uno esté anciano, compartiendo con los hijos. Disculpen, creo que Julián tiene activado su audio, si le puedo pedir por favor que lo silencie. Gracias. Sí, también cuando uno ya es grande y comparte con sus hermanos, o sea, qué bueno los padres ver a sus hijos reunidos, una abundante cosecha de hijos ya grandes reunidos, es algo bonito. Bueno, yo mencioné, por ejemplo, que he aprendido muchísimo la importancia del tiempo, porque cuando uno tiene muchos hijos, pues el tiempo no alcanza para muchas cosas que uno quisiera. Así es que todos tienen distintas perspectivas al respecto de lo que pueden ser las ventajas de tener muchos hijos. Sin más preámbulos, sería bueno que fuéramos a la Biblia. Vamos, por favor, al Salmo 127. Precisamente un hermano lo compartía hace un momento, hablando acerca de esto de la abundancia de hijos. El Salmo 127 lo vamos a leer por completo. Voy a leerlo de la nueva versión internacional. Dice así, Salmo 127 desde el versículo 1. Espero que todos puedan ya tener su Biblia en el Salmo 127. Los que no pueden tomar nota y revisar esto más adelante. Dice aquí, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Bueno, en primer lugar, la Escritura comienza hablando de que pues es Dios el que da el fruto, y es evidente lo que nos está mencionando. En vano uno trabaja, se esfuerza, se levanta muy temprano y se acuesta uno muy tarde, si Dios no es el que está prosperando lo que tú vas a hacer, lo que tú has emprendido. Es más, llega a plantear, y otra traducción lo plantea como de que en vano uno se esfuerza tanto si Dios le da el pan a sus amigos mientras duermen, lo plantea la traducción Dios habla hoy, si mal no estoy. Pero ¿qué tiene que ver esto con los hijos? Que es como la segunda parte del Salmo. Bueno, pues que emprender esta labor de tener hijos requiere confiar en Dios. Y si Dios no respalda eso, pues claro, hay motivos para preocuparse. También un hermano, pues muy sinceramente, y es lógico, expresaba su temor por sus hijos en medio de todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Pero pues este salmo me llena de mucho ánimo. O sea, definitivamente no es por mi fuerza, por mi poder para protegerlos o prosperar a mis hijos, que ellos van a lograr o van a ser prosperados. Es porque Dios lo haga, definitivamente. Entonces, por lo menos en la visión del Antiguo Testamento, el que tenía muchos hijos era muy bendecido por Dios y experimentaba bastante el poder de Dios para sacar adelante esos hijos. O sea, era una cuestión de fe realmente. Ahora, si esto está vigente en la actualidad o no, es otro tema. Nuevamente, una escritura del Antiguo Testamento nos está mencionando esto, pero por lo menos era esa visión. Ahora, se aplica en todo. Si tú vas a emprender algo, si Dios no está detrás de esto, pues no va a prosperar. No va a ser de su agrado, y
si Dios se opone a tus proyectos, pues nada puedes hacer por más que te esfuerces, eso es lógico. Ahora bien, luego habla de que los hijos son esa recompensa de Dios, esa herencia, algo que se nos entrega como un padre le entrega a sus hijos, vea, esta es su herencia, Dios nos da los hijos como herencia, increíble. El que sean vistos como herencia a los hijos son una recompensa que viene de Él. Ahora, menciona algo que no sé si algunos de ustedes que han leído este salmo les ha llamado la atención. Dice que como flechas en la aljaba del guerrero son los hijos. Como flechas. Uno se pone a pensar, entonces uno hay que coger los hijos y lanzarlos. ¿A qué está haciendo referencia aquí la escritura? Bueno, está hablando de un guerrero. Y los guerreros atacan y se defienden. O sea, de alguna manera nos está llevando a pensar que los hijos, la ventaja de tener muchos hijos es que nos sirven para la defensa y para el ataque. ¿Cómo será esto? ¿Será que los va a poner unos a pelear o uno tiene que iniciar un ejército con sus hijos? Lo cual llevaría, por lo menos en la visión tradicional, que uno necesitaría tener muchos hijos varones para tener un ejército. ¿De qué está hablando aquí la escritura? Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. La aljaba del guerrero habitualmente en la antigüedad, según tengo entendido, estaba llena de 12 flechas o cargaba 12 flechas. Entonces, algunos aplicando literalmente esta escritura han buscado tener 12 hijos. Interesante. No serán avergonzados por sus enemigos, dice el Salmo al final, cuando litiguen con ellos en los tribunales. Literalmente aquí el Salmo está diciendo cuando litiguen en la puerta. La puerta de la ciudad, en las ciudades antiguas, era el sitio donde las personas iban a tratar los temas importantes. Era el sitio donde la gente más importante de la ciudad se reunía a tratar los asuntos relevantes e inclusive a llevar a cabo procesos jurídicos, donde estaban los ancianos, los patrones de la ciudad se reunían en la puerta. Recordemos, por ejemplo, en Proverbios 31:23, que Proverbios 31 habla sobre la mujer resaltable, la mujer agradable a Dios. Habla de que su esposo, el esposo de esta mujer que escribe Proverbios 31, era de los más importantes en la puerta. Y no es que él fuera portero o guarda de seguridad, sino que hacía parte de ese consejo de ancianos tan especial de la ciudad que trataba los temas jurídicos, como ustedes lo escuchan. Entonces, recapitulando todo esto, nos vamos dando cuenta de por qué los hijos son como flechas en la aljaba del guerrero. Cuando un hombre estaba en litigio en la puerta de la ciudad, su credibilidad, su honorabilidad para defenderse o para acusar, era muy medida por este elemento, los hijos. Si era alguien que tenía hijos respetables, estamos asumiendo ya entonces que sería una persona un poco mayor, con hijos también mayores, tal vez ya casados, ya con hogar. Si sus hijos eran personas respetables, personas honestas, personas trabajadoras, personas que tenían buen nombre dentro de la comunidad, pues esta persona iba a ser tomada en serio. Iba a ser vista como alguien digno de creérsele y de defenderse o de acusar, fuera cual fuera la situación. Estos hijos iban a darle a él credibilidad. Y entre más hijos tuviera, pues más creíble iba a ser esta persona. Si tenía muchos hijos y eran personas de buen nombre, era, no, pero hay que escuchar a este hombre. Conocemos sus hijos, están entre nosotros, son personas trabajadoras, honestas. Esta persona tiene credibilidad por esto. Pero si por el contrario eran hijos que daban un mal ejemplo, no iba a poder defenderse, no iba a poder ser creíble en la puerta de la ciudad. Creo que eso es
claro, ¿no? Por eso la importancia de los hijos en este aspecto y en este salmo. Ahora, actualmente creo que no hay muchas situaciones, no se me ocurre alguna, por lo menos en nuestro sistema jurídico, en el cual se tome en cuenta cómo son nuestros hijos para determinar qué tan creíbles somos. Hay otros elementos para evaluarlo, pero así era en la antigüedad. Entonces, la calidad de persona que yo era evaluada de acuerdo a mis hijos. Y si tenía más y más, aún más creíble, podría yo ser. Entonces, esa era una de las ventajas que por lo menos para la antigüedad tenía el tener muchos hijos. Entonces, esto nos abre la puerta para entender aún mejor el quinto mandamiento. Por eso les pido que me acompañen a Éxodo en el capítulo 20. Como ustedes saben bien, en Éxodo capítulo 20 se encuentran consignados los 10 mandamientos, también se encuentran consignados en Deuteronomio en el capítulo 5. En este caso vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12. 12º versículo del capítulo 20 de Éxodo. Hemos venido estudiando los 10 mandamientos y, como se los he mencionado, por lo menos de acuerdo a mi reflexión, están divididos básicamente en dos partes. La primera parte, que consta de 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con Dios. Lo más importante aquí es Dios. Lo más importante es la relación con Dios. Recordemos Mateo 22, versículo 34 al 40, donde Jesús es indagado acerca de cuáles son los 2 mandamientos más importantes de la ley, y él les afirma lo que ya muchos fariseos entendían. Eso era algo ya, una forma de pensar bastante difundida en ese entonces, que los 2 mandamientos más importantes de la ley eran amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Jesús lo único que hace es afirmar que esto es así, pero pues era una pregunta que le hacían los fariseos para tenderle una trampa. Pero nuevamente, amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento más importante y tiene que ver con los primeros 4 mandamientos de este decálogo de mandamientos que aparece en Éxodo 20. Ahora vamos a comenzar con la siguiente sección, que es lo que tiene que ver con el prójimo. Y pues la mayoría de nosotros, a no ser de que hayamos sido confeccionados en un laboratorio, la mayoría de nosotros, el primer prójimo con el que entramos en contacto, pues es nuestros padres. Por eso, el primer mandamiento de esta segunda parte de los 10 mandamientos tiene que ver con los padres. Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El mandato de honrar a los padres, el primer prójimo de esta segunda sección, al cual hace referencia específicamente el mandamiento. Hay de pronto formas de ver esto de honrar a los padres. Muchos hablan del respeto a los padres, que puede ser algo de honrarlos, de que así salgamos de la casa de nuestros padres, ya seamos adultos y tengamos hijos, necesitamos respetar a nuestros padres, atender a nuestros padres, sea como sean. La forma en que nos dirigimos, que les hablamos, que eso tendría que ver con honrar a padre y a madre. Entonces se da mucho, y lo veo yo aquí en el Valle, como así tengas la edad que tengas, llegas ante tu papá o ante tu mamá y papá, mamá, en nombre de Dios, buscando la bendición del padre. Si mal no estoy, es así. Lo he escuchado de tanto en tanto entre gente mayor y gente no tan grande. Eso querría tal vez decir que se está honrando al padre. A la luz del Salmo 127, no necesariamente. Honrar al padre
no es simplemente portarse bien con ellos. Obviamente esto es un caso extremo y no creo que competa a ninguno de los que está en este momento aquí. No, es poco probable, pero tal vez muchos delincuentes honran a sus padres, los atienden, les hablan con mucha consideración, uh, pero eso no es honrar al Padre. De acuerdo al Salmo 127 y lo que hemos reflexionado, honrar al Padre es ser consecuentes con la buena crianza que nuestros padres nos han dado. O sea, comportarnos bien. Eso es darle honra al Padre. Como la persona que hipotéticamente estaba litigando en la puerta de esta ciudad del Salmo 127, con el comportamiento de sus hijos, que obviamente implicarían también respeto y consideración como tal con el padre, pero con la forma de comportarse de los hijos, con ser personas honestas, moralmente correctas, personas de las cuales no se pueda hablar mal. Con esto, ellos honrarían a su padre, o sea, demostrarían con sus actos, con su vida, que recibieron una buena crianza. Eso es bastante retante, no sé si comparten conmigo esa impresión. No es solo saludarlos correctamente, ni recibir una bendición de parte de ellos, sino es que en general nuestra vida pueda hacerlos sentir a ellos orgullosos y seguros de que no van a ser objeto de ningún tipo de crítica por la crianza que nos dieron. Eso es realmente honrar al padre y a la madre. Y con ese comportamiento nos garantiza, es el primer mandamiento con promesa, lo menciona, más adelante revisaremos la escritura que está en Efesios, tendremos una larga vida. Ahora, los hijos desobedientes podían ser llevados ante el tribunal, ante la puerta de la ciudad, y allí ser juzgados e inclusive ejecutados por la comunidad debido a su insistencia en ser hijos rebeldes. Entonces, el honrar a padre y madre trae beneficios de muchas formas, una vida feliz y larga. Por un lado, los padres se sienten orgullosos de los hijos que tienen y por otro lado, podemos vivir tranquilos como hijos en la medida en que dando honra con nuestro comportamiento nunca seremos acusados de nada. Entonces, esto nos amplía creo, la perspectiva de lo que es honrar a padre y madre. Nos llama a un nivel de exigencia tal vez aún mayor de lo que muchos pensábamos que era eso del honrar a padre y madre. Nos lleva a que, sí, yo puedo ser muy respetuoso con mi papá, puedo ser muy considerado, inclusive materialmente hablando, pero si soy un borrachín, si soy un inmoral, si soy un obsceno en la calle, si soy una persona pendenciera, chismosa, no estoy dando honra a mi padre o a mi madre. Si le celebro como pasó el fin de semana pasado, el Día de la Madre a mi mamá con bombos y platillos, pero soy una persona que da de qué hablar, en el mal sentido de la palabra, no estoy honrando a padre y madre. Ahora, hay bastantes objeciones al respecto de este tema. Y la primera, y creo que más importante, y tal vez algunos de los que están escuchando esto pueden estar ya pensándolo, y es que se asume que el padre dio una buena crianza. Se asume que tuvimos buenos padres, que nos dieron una crianza como debe ser. Y espero que haya sido el caso de todos los que están acá en este momento participando de esta reflexión. Yo puedo sentirme muy contento de los padres que Dios me dio. Desafortunadamente mi papá hace ya 17 años va a cumplir, falleció. Él fue un buen padre, obviamente con defectos y cosas por ahí, pero fue un buen padre, un padre que estuvo allí, un padre responsable, una persona
muy destacable en muchos sentidos. Mi mamá, que inclusive está ahorita escuchándome acá, espero que ella se sienta honrada conmigo. Me alegra mucho poderla contar con ella aquí en esta transmisión. Pero tal vez algunos de nosotros, y espero que no sea el caso de ninguno, pero tal vez algunos de nosotros tuvimos padres maltratantes, padres abusivos, padre o madre, ausentes, irresponsables. Es muy doloroso el primer prójimo con el que tú o sea, que tienes tanta expectativa de que va a formar tanto en ti, sea a veces una persona, una mala persona. Entonces ahí donde queda el honrar a padre y madre, cuando en muchos casos no es solamente que mi papá tuvo uno u otro defecto, sino que fueron de verdad personas que actuaron muy mal con nosotros. ¿Cuál debe ser allí nuestra postura? En primer lugar, hay que analizar un poco la perspectiva de la Biblia acerca de esto. Si me acompañan, por favor, un poquitico allí cerca de Éxodo, Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 4. Aquí, precisamente en el contexto de esta situación, es que está consignado el primer mandamiento, o el mandamiento más importante, el de amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6, en el capítulo Deuteronomio 6, versículo 4, dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hay quienes han tomado este tipo de pasajes y nos encanta desmembrar lo que Dios enseña para sentirnos cómodos con ello. Han tomado este mandato simplemente con que, bueno, entonces voy a amarrarme aquí a la frente porciones de las escrituras y voy a escribir pedazos de la ley de Dios en las puertas y ciertas tradiciones y ritos. Pero no es esto de lo que está hablando la escritura, es que la palabra de Dios se vuelva una forma de vida. No es algo que yo destino solamente para un momento o para un rito y luego se me olvida. Aquí no querían instaurar un legalismo o un ritual más. Lo que nos quería llevar aquí a pensar Dios es que seguirlo a Él es una forma de vida, no es una parte de mi vida, no es un aspecto, es el espíritu con el cual yo hago todo en mi vida. No, yo soy cristiano, ya refiriéndolo a la fe cristiana, a esta época cristiana. Yo soy cristiano cada domingo, y actualmente que no podemos reunirnos, cada domingo cuando estoy por Zoom o por Meet. Y pienso con mucha... tengo una reflexión espiritual, tengo una actitud espiritual, tengo comportamientos muy espirituales, pero se termina, llegan las 12 del mediodía y ya, hasta ahí llegué, entonces puedo dedicarme a quién soy yo realmente. No es así. O cuando estoy con los hermanos, puedo yo tener actitudes espirituales, hablar de forma espiritual, pero de puertas para adentro, en mi casa, con mi familia, ya eso se me olvida. Así tengo ritos y antes de almorzar hacemos una reflexión, apenas nos levantamos, oramos, cuando nos vamos a acostar también, pero en mi forma de ser no soy alguien espiritual, esa no es la expectativa que Dios tiene. Dios esperaba que los padres tuvieran una forma de vida espiritual que le transmitiera esa misma espiritualidad a sus hijos y por ende esos hijos iban a dar honra a sus padres siendo consecuentes con esa crianza.
iban a mostrar necesariamente la buena crianza que habían recibido. También el Nuevo Testamento nos anima en esto. Efesios 6, versículo 4, también lo menciona. Efesios, desde el capítulo 5 y aquí este comienzo del capítulo 6, está hablando de varias relaciones, de varios deberes en cuanto a varias relaciones que hay. Hay una extenso porción del capítulo 5 hablando de la relación entre el esposo y la esposa, y aquí ya empieza a hablar de otro tipo de relaciones. Y menciona Efesios 6, versículo 4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Inmediatamente anterior a esto, se está hablando del mandamiento para los hijos, de honrar a padre y madre por ser un mandamiento también con promesa, pero aquí está mencionando, bueno, ustedes padres también, ¿cuál es su obligación? Darles la crianza y la disciplina que requiere el Señor. Y claro, hay que corregir, hay que instruir, hay que reprender, todo lo que la Biblia nos anima a hacer con los hijos, pero ante todo ser ejemplo. Y ahí es donde está bien difícil la cosa. Entonces, esto enfatiza aún más la necesidad de vivir la palabra de Dios, de hacerla nuestra forma de vida. No hay otra forma de vida admisible para un cristiano. El cristiano no puede tener varias caras y varias facetas. Debe ser cristiano en la iglesia, fuera de ella, en el trabajo, fuera de él, en el colegio, en la universidad, con la familia, sin ella, con amigos, con gente desconocida. Debe ser siempre cristiano. Debe ser siempre alguien espiritual y llevando a otros, en especial a sus hijos, a ser espiritual. Y dando honra a sus padres que debieron haberle dado una crianza espiritual. O sea, es el panorama ideal que nos presentan las Escrituras. Pero nuevamente, volvemos al mismo dilema. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer con esos padres que fueron maltratantes, que fueron abusivos, que fueron desobligados, que abandonaron? Algunos casos terribles de padres que hicieron cosas muy malas con sus hijos, que no viene a cuento mencionar. Yo sé que en las noticias o por comentarios hemos sabido de muchos casos muy dolorosos, muy tristes, de cosas que hacen los padres con sus hijos, que uno diría, oye, ¿será que un padre así merece honra? ¿Será que un padre así se le aplica el quinto mandamiento? No es fácil hablar de estos temas. No es fácil aconsejar a alguien que le aqueja el peso de haber tenido un padre como nadie quisiera tener, o una madre. Es muy duro, en algunos casos, lo que personas han vivido por parte de sus propios padres. Y inclusive he notado cómo se sienten un poco mal de pensar inclusive de esa manera acerca de sus padres. Muchos tratan de, y es una reflexión muy personal, muchos tratan de inclusive como convencerse a sí mismos de que sus padres no fueron tan malos, para no sentirse también como desobedeciendo a Dios en este quinto mandamiento. Y profundamente eso está bien, en el sentido de que quieren agradar a Dios. Pero yo no creo que las Escrituras nos estén animando a engañarnos a nosotros mismos y decir que tuvimos padres excelentes cuando no los tuvimos. Si es que es el caso de alguno acá o conocemos algún caso así. No. Las Escrituras nos hablan de hablar la verdad en amor. Y si tuvimos malos padres, pues bueno, si nadie nos está preguntando, no tenemos que publicarlo. Pero tenemos que reconocer, tal vez sí, tuvimos malos padres. Tal vez tuvimos padres que en algunos casos se comportaron como enemigos con nosotros. Pero las Escrituras también son claras, en especial las palabras de nuestro Señor Jesús, acerca de cómo tratar a los enemigos. Vamos, por favor, a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el conocido Sermón del Monte. Espero que no sea la situación de ninguno de los que está aquí en este momento conectado, escuchando esta reflexión, pero si el padre que tuviste fue alguien que se puede decir, mira, de verdad él fue alguien
una persona como nadie quisiera tenerla como padre. Por un lado, pues es lamentable y es bueno escuchar a personas que tienen una frustración grande con lo que vivieron en su crianza. Es bueno prestarles escucha de parte de nosotros los cristianos. Pero también las escrituras nos animan a cómo tratar eso en nuestro corazón. Mateo 5, versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Recordemos, los recaudadores de impuestos eran vistos en esa época casi como ladrones. No es que eso sea una labor malvada por sí. Bueno, algunos sienten que así es la cosa y no tienen muy buen concepto de la DIAN y cosas así, pero es algo de esa época, recordemos, no tiene que ver con nuestra dirección de impuestos. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? O sea, los que no creen en Dios, los que no hacen parte del pueblo de Dios. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Pues esto aplica a todo tipo de relaciones. Inclusive si tu padre fue alguien tan malo que tú podrías inclusive catalogarlo como tu enemigo, pues trátalo como un enemigo. Ora por él, hazle el bien. Que eso es lo que hace Dios con los que ni siquiera lo quieren, con inclusive los quienes lo odian. Hace que salga el sol y que caiga la lluvia. Les manda sus bendiciones sin distinción. Ahora, aún más que fueron las personas que, para bien o para mal, digo yo, por la relación con estas personas, fueron quienes nos dieron la vida. Hay una obligación de estar pendiente con nuestros padres, independientemente del comportamiento que tuvieron. Es nuestra obligación moral, pero no porque ellos hayan sido buenos, sino porque hay alguien que es superior a ellos, nos pide esto, nos ordena esto, y es esa la relación que debe primar por encima de todas las relaciones. Y aquí hay un gran punto. Con esto quisiera prepararlos para nuestra conclusión. Por eso comienzan los 10 mandamientos con Dios, porque Él es nuestro Padre por encima de nuestro Padre o nuestra Madre terrenales. Y a Él debemos honrar principalmente por encima de nuestros padres terrenales. Tal vez no tuvimos la mejor persona como padre o como madre, pero tenemos el mejor Padre Celestial, el único que existe. Y Él nos enseña cómo debemos amar. Desafortunadamente, y personas con muchos años en la vida, es mucho más determinante su relación con sus padres que su relación con Dios. Son personas que viven esclavas, desafortunadamente, de lo que fueron sus padres y se definen con respecto a ellos. Es que mi papá fue así, por eso yo soy así. Y es que mi mamá hizo o dejó de hacer y por eso yo soy así. Y es que tú no sabes lo que yo viví, te dicen. Hubieras vivido lo que yo viví en mi hogar, me entenderías. Y es cierto, es difícil comprender a alguien si uno no ha pasado por lo que él ha vivido. Eso se aplica para muchas cosas, pero eso no hace a un lado que pues quien es definido, quien es gobernado más por la relación que tuvo con sus padres o que tiene con sus padres, que la relación que tiene con Dios, no es una persona libre, no es una persona en paz.
no es una persona que ama. Nuevamente, no es disfrazar que nuestros padres fueron excelentes, justificar lo malo que hicieron, no. Tampoco es entrar a juzgarlos, a decirles que están condenados, que el fuego del infierno los va a cocinar, no, tampoco. Es simplemente, mira, mi papel es imitar a mi Padre Celestial. Ah, que fuiste así, que fuiste así, pero mi Padre Celestial está por encima y a Él debo darle principal honra. Yo quiero ser, como dice aquí la Escritura, perfecto como Él es perfecto. Eso trae liberación, eso trae paz, inclusive para perdonar a nuestros padres y a otras personas, pero en este caso, lo que estamos estudiando, mucho más a ellos, que heridas tan profundas dejamos como padres en nuestros hijos. La ideal es que fuéramos padres ejemplares, padres que hiciéramos todo muy bien. La realidad es que no, pero en algunos casos es más difícil superar ciertos errores de los padres que otros. Sea cual sea el panorama, por encima de todos ellos está Dios. Y eso hace que cada día se restaure el deseo de hacer lo correcto y esa herencia que son los hijos empiecen a experimentar algo diferente de lo que tal vez algunos vivimos. El cristianismo es relativamente reciente en nuestros países, me refiero a Latinoamérica, y son pocas las familias que han sido cristianos y tuvieron hijos cristianos y a su vez varias generaciones de cristianos es muy poco. En Norteamérica encontramos cosas así y se ve la diferencia y el efecto en una sociedad de esa herencia de crianza de acuerdo a los patrones cristianos. Tal vez en congregaciones relativamente jóvenes, donde, o sea, me refiero a jóvenes en donde no tenemos ancianos. O sea, sí, yo puedo, se me está cayendo el cabello y estoy encanando y todo eso, pero anciano a la luz de las escrituras me falta muchísimo. Yo apenas estoy empezando a crear. No tenemos fácilmente en nuestras comunidades hombres y mujeres que tengan un caminar cristiano de años, que sean padres de personas ya mayores, inclusive abuelos, que nos puedan mostrar esa herencia de la crianza cristiana. O sea, tenemos una gran oportunidad, muchos de nosotros, de aplicar este quinto mandamiento, honrando a nuestro Padre Celestial en primer lugar, dándole una buena crianza a nuestros hijos y que ellos a su vez puedan dar honra y gloria principalmente a Dios y en segundo lugar, claro está, a nosotros como padres. Es duro porque es que esto no es de asistir a reuniones, esto no es de estar en actividades cristianas, es toda una vida dedicada a los hijos. Es toda una vida sembrando, o gran parte de nuestra vida, porque llegará un momento en que idealmente ellos se irán, pero es una entrega grandísima y es un sembrar que no es inmediato. Yo estudio la Biblia con alguien y en unos meses, tal vez algunos, se bautizan y ya, mira, ya apareció y el discípulo y no discípulo he recibido, pero sembrar en mis hijos, darles una buena crianza, que ellos estén escuchando esta predicación y que puedan decir, uy, sí, mi papá lo que enseña lo vive, o que están, ¿qué tal gan ese? ¡Qué risa! Ustedes lo vieran en casa. Eso es muy retante y no son un mes, no es un año, son años trabajando. Pero si se da una cosecha agradable a Dios, el impacto es grandísimo, pero hay que esperar. Por eso, para terminar y retornando al Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. De nada sirve levantarse temprano y acostarse tarde si Dios da el sueño a sus amigos. Ganando un pan de fatigas no vamos a lograr nada apartados de Dios. Esto comienza con Dios y termina con Dios. Y precisamente Cristo Jesús es el que nos capacita en la actualidad para vivir libres de culpa esta labor tan retante de ser padres, de ser hijos, pero en general de ser cristianos. Por eso en esta reunión nos tomamos un tiempo para acordarnos de Él, a través de
el tomar del cuerpo representado en el pan y tomar de su sangre representado en el jugo o en el fruto de la vid, que nos da la seguridad y nos recuerda de que somos libres de culpa gracias a Él y libres para luchar toda una vida agradándole gracias a su poder, mediante su gracia. Podemos ser llamados hijos suyos y buscar darle a nuestro Padre la honra y la gloria. Por favor, acompáñenme en una oración para que juntos, a través de este medio, podamos tomar del pan y del jugo de uva.